Verá usted, yo tengo todos los informes del servicio de inteligencia, ¿sabe usted? Y usted comprenderá que yo los tenga, ¿no? Porque yo era el presidente del gobierno, ¿no? Cuando llegó el gobierno del señor don José Luis Rodríguez Zapatero al poder después de las elecciones del 11M, en los primeros meses posteriores se produjeron muchas informaciones negativas referidas al gobierno saliente. Señor Rajoy, tiene usted la palabra. No se puede utilizar un turno de un grupo parlamentario que tiene que fijar posición sobre una comunicación del gobierno para agredir a otro grupo parlamentario. Pero yo con quien vengo a debatir aquí es con el señor presidente del gobierno y no con el señor Llamazares o el señor Rubalcaba. Cosas que se averiguaba que es algo muy habitual cuando hay un cambio de gobierno, porque entran los nuevos gobiernos, encuentra cosas y dice, esto lo voy a filtrar a los medios porque van a quedar un poco mal. Una de las cosas que salió es que el señor Aznar se había llevado muy bien con Estados Unidos, había estado hablando en la Cámara de Estados Unidos, que es algo poco habitual, que cuando se consigue, digamos, es como decir, wow, este presidente del gobierno español ha conseguido hablar en una Cámara norteamericana, que es algo destinado a los países amigos, por así decirlo, y además creo recordar que decían que le habían dado una medalla. Y entonces se publica la información que saca el diario El País y varios medios de que el señor Aznar el gobierno Aznar había pagado a un lobby precisamente para conseguir esas buenas relaciones, para mejorar las relaciones de España-Estados Unidos. Cosa que, dado que no fue desmentida, entiendo que era verdad. El debate era si eso era reprochable o era... Alguien decía, bueno, pero es normal que los gobiernos contraten lobbies para conseguir llevarse bien con otros países. Y hay quienes decían, qué vergüenza, con dinero público le pagamos la medalla al señor Aznar. Que eran un poco las dos lecturas que había en aquella época. Según ha desvelado la cadena SER, Aznar pagó a un despacho de abogados norteamericanos para promover la imagen de España en Estados Unidos. Su primera gestión, y aquí viene la polémica, fue la de conseguir apoyos entre los congresistas norteamericanos para la concesión a Aznar de la medalla del Congreso. El contrato, que no se ha conocido hasta hoy, aunque se firmó en diciembre pasado, fue por una cuantía global de $2 millones y una duración de 20 meses. La primera factura de enero se dedica plenamente a José María Aznar. En enero los gastos ascienden a $91.000 por trabajos de los abogados para conseguir la máxima asistencia de congresistas y personalidades a la sesión de Aznar en el Congreso, además de una carta para describir los logros del presidente Aznar durante los 8 años de gobierno. En Estados Unidos realmente es casi imprescindible para manejarse bien en estos sentidos utilizar lobby, como le digo. Es decir, el apoyo simple de la embajada no es bastante. Julio Feo recuerda hoy las cifras del contrato. Tenía dos partes, $10.000 de honorarios y $14.000 máximo para gastos a justificar. Este señor que está hablando es don Julio Feo, que era el jefe de gabinete del presidente del gobierno, don Felipe González. Entonces, la pregunta que se hacía... Claro, el señor Aznar decía, ahora encima de haber perdido el poder, ahora quieren vapulearme todo lo que puedan. Que los del grupo Prisa pueden decir, perdone, es dinero público, tiene la gente derecho a saberlo. Y el decir, ¿por qué lo sacan conmigo y no con los presidentes anteriores? Si quiero dar a entender que todo el mundo hace esto para relacionarse con otros países. Nadie puede negar, y esto es así, que durante el gobierno de José María Aznar es cuando las relaciones con Estados Unidos, al menos por lo que yo he podido ver, o al menos de cara a la galería, es cuando más cercanas han estado. Yo te digo que para mí ejemplifica mucho todo la foto con los pies en la mesa. ¿Datos? Pero no está entrando en la parte de cuestión, que es en el lobby, que es lo que yo estaba preguntando. Bueno, sinceramente, con lo que te decía al principio, creo que te lo decía todo. Que se produjera esta fotografía, la de un presidente autonómico con el presidente de Estados Unidos, lo consiguió un lobby. Y claro, la foto tuvo un precio. Normalmente acceder a la Casa Blanca, aunque sea para una entrevista de unos pocos minutos no oficiales, puede situarse en torno a los 60-80 millones de les antigues pessetes. És possible que hi hagués un acte incorrecte per part del govern d'Aznar, però no és segur, s'ha de mirar, perquè la utilització de lobbies per defensar els interessos d'un país a tot arreu és normal. Creo que nunca han estado tan bien las relaciones con Estados Unidos como lo estuvieron con Aznar. Y por lo tanto, pues eso evidentemente hubo que pagarlo. ¿Mereció la pena? Yo te diré que no, pero que el objetivo que era tener las mejores relaciones con el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, lo cumplieron. El objetivo se cumplió.
Pero hay otra cuestión que estoy colgando aquí sobre la mesa, que es si tiene sentido reprochar algo si era algo que se estaba haciendo antes. Y yo creo que no. Es algo, y es algo que a lo mejor se va a hacer después. Me explicaré. Estaba seguro de que el siguiente gobierno, el gobierno que está en ese momento, con el señor Moratinos en exteriores, no estaba pagando a lobbies para mejorar relaciones con otros países. Es lo que me falta de esa información. Y te pongo un ejemplo que va a pasar en esa misma etapa. En esa misma etapa en la que básicamente todas las semanas hay alguna información contra el señor Aznar en el diario El País. Te digo que tenía motivos el señor El País por no tener cariño al señor Aznar, que había intentado meter en la cárcel a su presidente, pero sacan que el señor Trillo tenía un seguro millonario. Entonces sacan, miren, el señor Trillo tenía un seguro millonario para él y tal, y además yo creo que llegan a poner, mientras los del Yacolel, los soldados, tenían apenas un seguro de vida de tanto, el ministro tenía de tanto otro, como para hacer una comparación de, fíjese usted, qué canalla. Eso lo cuenta doña Guy Gabilondo a toda plana en la cadena SER y lo saca el diario El País también a toda página. La credibilidad del número 1. El anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, contrató para él y para otros 20 altos cargos del ministerio un seguro de vida y de accidente de más de 450.000 euros para cada uno, 75 millones de pesetas para cada uno. Cubría las actividades de su cargo y accidentes que pudieran producirse en cualquier país del mundo en las 24 horas del día, en la práctica de la caza, el esquí, los deportes náuticos y el patinaje, así como los que pudieran producirse en caso de embriaguez, si la embriaguez no fuera habitual. Porque si algo pasa... Y de hecho hay algunas reacciones como qué vergüenza, qué vergüenza. Problema, el gobierno vigente había renovado todos esos seguros. Lo cual, curiosamente, la dimisión que hubo fue la de un empleado del gobierno. Porque Fran de la Vega tuvo que decir, a ver, ¿quién ha renovado esto sin avisar? Pues ahora, despedido. Y entonces el que perdió el cargo por una información que buscaba hacer daño al gobierno anterior, se cargó a un funcionario del gobierno entrante porque había cometido el error de renovar esos seguros millonarios que, según el nuevo gobierno, era demasiado alto. Bueno, el error en fin, a mí esto me suena a cabeza de turco que no veas. Es decir, estamos metiendo la pata con nuestras críticas al gobierno anterior y ahora nos hemos dado cuenta que nos ha salpicado en la cara. Pues para ser coherentes tenemos que echar a esta persona. Pero vamos, creo que es algo con lo que todos estarían de acuerdo con esas renovaciones, que no creo que muchos se quejaran cuando se hizo. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí tienes el palacio para que se lo entregues a Bin Laden. Primero se lo tendré que quitar a Bush. Cobarde. Mentiroso. Eso me lo dices por escrito. ¿En qué idioma lo quieres? En catalán, que lo voy a leer en la intimidad.